Ok, para hablar de la dinámica del movimiento circular debemos de recordar los dos tipos de movimiento que tenemos, lo que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular no uniforme. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, la diferencia radica en sus velocidades. Este es un cuerpo que está girando alrededor de un círculo. En el movimiento circular uniforme sabemos que su velocidad tangencial siempre va a ser del mismo tamaño. Va a medir exactamente lo mismo. Sabemos que esta es la velocidad tangencial. ¿Sí? La velocidad tangencial, ¿qué hace? Bueno, sabemos que como hay un cambio en la velocidad, entonces se nos va a presentar lo que es la aceleración. ¿Hacia dónde va dirigida? Bueno, pues la aceleración va a ser la aceleración radial o aceleración centrípeta y siempre va dirigida hacia el centro del movimiento. La aceleración centrípeta hacia el centro del movimiento. ¿Sí? Entonces, al tener nosotros una aceleración que se presenta, vamos a llegar a nuestra segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Pues la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál la aceleración? Bueno, la aceleración que se presenta en el movimiento, que es la aceleración radial. Entonces sería masa por aceleración centrípeta, la suma de fuerzas. Para el movimiento circular no uniforme ocurre lo mismo, solo que aquí pues, se presentan dos tipos de velocidades. Bueno, la velocidad cambia. Aquí vemos que el vector es mucho mayor, aquí disminuye, por lo tanto hay un cambio en la velocidad. Se presentan, aparte de la aceleración radial o la aceleración centrípeta, se presenta también una que se llama la aceleración tangencial. ¿Cuál nos va a dar? Bueno, pues la suma de estas dos aceleraciones, recordemos que nos da nuestra aceleración total. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el movimiento circular uniforme y en el movimiento circular no uniforme. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la aceleración, que es la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, y el otro término sería que la aceleración total es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Cualquiera de las dos son aceleraciones y entran dentro de nuestra dinámica de movimiento. ¿Sí? La aceleración centrípeta, si queremos conocer también la velocidad en términos de las vueltas que da, recordemos que la velocidad es igual a 2 veces pi por el radio o la distancia que está hacia el centro por la unidad de tiempo que es el periodo. Si queremos tener la aceleración centrípeta en términos de la velocidad tangencial, pues sabemos que la aceleración centrípeta es igual a 4 pi cuadrada por el radio entre el periodo al cuadrado. ¿Sí? Y nuestra aceleración tangencial sabemos que es el cambio en la velocidad con respecto a la unidad de tiempo o la derivada de la velocidad con respecto a la unidad de tiempo. Esas son nuestras fórmulas que vamos a usar para nuestro movimiento circular. Claro, lo vamos a relacionar todo con nuestra segunda ley de Newton. Ejercicio 5.53 del libro de Sears, volumen 1. En una versión del columpio gigante, un asiento está conectado a dos cables, como se ve en la figura. Uno de los cables es horizontal, el otro tiene una inclinación de 40 grados contra la vertical. El asiento gira en un círculo horizontal a una frecuencia de 32 revoluciones por minuto. Si el asiento pesa 255 newtons y una persona pesa 825 newtons, obtenga entonces la tensión en cada uno de los cables. Ok, vamos a resolver el ejemplo número uno de dinámica de movimiento circular. Nos habla de un columpio que tiene un cuerpo y el peso del columpio. Vamos a hacer el esquema. El esquema nos dice que es un poste, hay un cable, hay un cuerpo aquí con un columpio y está otro cable.
Si tenemos dos cables, tenemos dos tensiones. La tensión 1, la tensión 2 del otro cable. Y nos dice que está a un ángulo de 40 grados. Aquí hacia abajo, pues vamos a tener el peso total, que sería el peso del columpio más el peso de la persona, ¿sí? Va a girar, ok, entonces este es el movimiento circular. Va a estar girando en este sentido, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos falta el radio. No, el radio está en el cable que tiene la tensión 2 y nos dice que es un radio de 7.5 metros. Ok, vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos como datos, ¿sí? Como datos nos da la frecuencia que nos dice que son 32 RPMs. ¿Qué otro dato nos da? Nos da el peso 1, que es el peso del columpio, que es igual a 255 newtons. El peso de la persona, que es igual a 825 newtons. Bueno, como necesitamos el peso total, pues lo sumamos. La suma de los dos nos da que son 1080 newtons. Vamos a necesitar también la masa. Bueno, sabemos que la masa total sería el peso total sobre la gravedad, o sea, 1080 entre 9.8, que esto nos va a dar 110.2 kilogramos. Por ahí apuntamos el dato porque lo vamos a necesitar. La frecuencia está dada en revoluciones por minuto. ¿Qué tenemos que hacer? Una conversión. Vamos a convertir la frecuencia. Si la frecuencia está dada en 32 revoluciones sobre minuto, pues tenemos que eliminar los minutos, un minuto arriba y 60 segundos abajo. Y esto nos va a dar 32 por 1 entre 60, que nos va a dar 0.533, y la frecuencia la medimos en hertz. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros para nuestra fórmula necesitamos también lo que se llama el periodo, y el periodo pues, es igual al inverso de la frecuencia. Entonces 1 entre 0.533 nos daría el periodo, que nos daría 1.815 segundos. ¿Eso qué es? Lo que tarda en dar una vuelta. Vamos a tener que usar también la aceleración. ¿Cuál aceleración? Pues si es un cuerpo que está girando, vamos a necesitar nuestra aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado entre el radio. Pero no tengo la fórmula de la velocidad, pero sí tengo la fórmula de la aceleración, que es 4 por pi cuadrada por el radio sobre el periodo al cuadrado. Si metemos todos esos datos, que ya los tenemos, nos va a dar lo siguiente: 4 por pi 7.5 entre el periodo, que es 1.815 segundos al cuadrado. La aceleración centrípeta nos va a dar 84.22 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo yo mi aceleración, mi frecuencia, mi periodo, mi masa y mi peso, que serían los datos que necesito para empezar a resolver el ejercicio. Ok, como en todo ejercicio, pues también tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre para este cuerpo. Tenemos nuestros ejes Y, X. Yo tengo una tensión. Vamos a concentrarnos en el peso. Donde yo tengo el peso total, pongo mi peso total. Sé que hacia la derecha va a existir una tensión. Aquí está mi tensión número 2 en este caso. Y en un ángulo de 40 hacia arriba, yo voy a tener mi tensión número 1 con mi ángulo de 40 grados. Si es una tensión que está angulada, pues la descompongo en sus componentes. Voy a tener hacia arriba mi tensión 1 en Y, que es positiva, y hacia la derecha mi tensión 1 en X, que también es positiva. Está en el eje de las X. Y ya puedo sacar yo mis fórmulas para poder resolverla. Sabemos que hay movimiento, que hay aceleración, entonces vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál aceleración? La aceleración centrípeta.
¿Sí? ¿Por qué en el eje de las X? Porque el cuerpo solo se va a mover en este sentido. El cuerpo va a estar moviéndose en este sentido. Nunca se va a mover hacia arriba del eje de las Y. Por lo tanto, en el eje de las Y, mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Teniendo esas consideraciones, ya podemos empezar a sacar nuestras fórmulas. En el eje de las X que tengo, bueno, pues tengo la tensión 2 positiva más la tensión 1 en X, que también es positiva, y va a ser igual a la masa. ¿Cuál masa? Pues la masa total por mi aceleración centrípeta. En mi suma de fuerzas en Y, que tengo? Solo tengo mi tensión 1 en Y, tensión 1 en Y, menos el peso total. Y eso va a ser igual a 0. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos pide que calculemos las tensiones, la tensión 2 y la tensión 1. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya tenemos nuestras ecuaciones, procedamos a resolverlas. ¿Cuál es la más fácil de resolver? Pues vemos la ecuación en el eje de las Y. La tensión 1 es la magnitud de la tensión. ¿Qué cateto es? Es el cateto adyacente, entonces va por el coseno del ángulo, que son 40 grados. Y eso va a ser igual al peso total. Bueno, si yo despejo la magnitud de la tensión 1, sería el peso total sobre el coseno de 40 grados. Mi magnitud de la tensión 1, que es igual a el peso total, donde el peso total son 1080 newtons sobre el coseno de 40 grados. Entonces, la magnitud de la tensión 1 me va a dar igual a 1410 newtons. Primer inciso ya resuelto. Vámonos al segundo inciso. ¿Por qué resolví el primero? Porque voy a necesitar la tensión. Para obtener la tensión 2, tengo la tensión 2 es igual a la masa total por la aceleración centrípeta menos la tensión 1 en X. ¿Esto qué es? Masa total ya la tenemos, 110 kilogramos por mi aceleración centrípeta, que también ya la tenemos, 84.22, menos mi tensión 1, que sería la magnitud de la tensión 1, pero ¿qué cateto es? Es el opuesto, entonces sería por el seno de 40 grados. Teniendo todos esos datos, yo ya tengo mi tensión 1 en esta parte. Sería 110.2 por 84.22 menos 1410 seno de 40 grados. El resultado de mi tensión 2 me da 8374 newtons. El ejercicio me pedía obtener las dos tensiones, por lo tanto el ejercicio ya está resuelto.